Amados hermanos, buenas tardes. Miren, he decidido que debido a que sus equipos fallan mucho, voy a hacer un experimento, espero que salga bien. Voy a grabar la clase de hoy, miércoles, día 28 de septiembre. Voy a procurar grabar la clase y luego voy a buscar la manera de mandárselas en su WhatsApp, pero como convertida en un video para que se les haga más fácil. Va a ser audio, pero se los voy a presentar en video para que se haga más fácil. Si no se puede pasar en WhatsApp, se los voy a pasar en Facebook, pero lo van a recibir. Así que esta es la clase de hoy miércoles. Ok, bueno, gracias. Vamos a empezar en la página 20. Y en la página 20 solo está el título de sesión número 4. Enseguida pasamos a la página 21 y ahí tenemos repaso rápido. Ya hemos definido el sermón eficaz como aquel que logra su propósito. Aquí tenemos lo que hemos visto acerca de que el sermón eficaz demanda un propósito definido. El valor o importancia de la determinación del propósito del sermón. Eso ya vimos en la primera parte. En la segunda parte vimos los propósitos generales del sermón. Generales. Hay un propósito del sermón y hay un propósito general. El propósito general, los propósitos son 6. Ya vimos que es el propósito evangelístico, doctrinal, devocional, consagración, ético y aliento. Son 6. El propósito específico del sermón. Cualquier sermón que sea digno de un púlpito cristiano puede ser clasificado de acuerdo con uno de los 6 propósitos generales que ya estudiamos. Repito, número 1, evangelístico. 2, doctrinal. 3, devoción. 4, consagración. 5, ético. Y 6, aliento. Pero el sermón eficaz demanda también un propósito específico. Lo que uno hace realmente es formular primero el propósito específico del mensaje para después clasificar el sermón de acuerdo con el correspondiente propósito general. Vamos a ver un ejemplo. Una pequeña congregación depende de una fábrica de telas, pero la fábrica, por X problema, comienza a retirar trabajadores. Varios hermanos tendrán que mudarse a otra localidad para conseguir el sustento de sus familias. El pastor analiza la situación y ve que los que se van serán tentados a descuidar su vida espiritual y los que se quedan se entristecerán por la ausencia de los que se van. El pastor necesita predicar 2 sermones con 2 propósitos específicos diferentes. En uno animará a los que se van a mantenerse fieles y a su fe. Fieles. Repito, en uno animará a los que se van a mantenerse fieles a Dios y a su fe en donde quiera que vayan. Y en el otro procurará que la fe de los que se quedan sea fortalecida. La fe sea fortalecida por las promesas de Dios. Entre la lista de propósitos generales, el propósito será considerado como un sermón o sea, el primero. Repito, entre la lista de propósitos generales, el propósito
perdón, el primero será considerado como un sermón de y el segundo como un sermón de. De esta explicación se desprenden las siguientes consideraciones. Muy bien, entonces vamos a quedar pendientes con esta preguntita que estamos viendo aquí al final de la página 21. Ahora vamos a continuar. Número 1. La formulación del propósito específico del sermón exige una comprensión cabal de los 6 propósitos generales de la predicación cristiana. Repito, número 1, estoy en la página 22. La formulación del propósito específico del sermón exige una comprensión cabal de los 6 propósitos generales de la predicación cristiana. El propósito específico es simplemente una aplicación particular del respectivo propósito general. Comparado con la nutrición física, sería como un ama de casa que ve la necesidad de nutrir de manera balanceada a su familia. Sus propósitos generales podrían ser proteínas, vitaminas y minerales, y sus propósitos específicos serían alimentos como huevos, pescado o leche, que son ricos en proteínas, limones y naranjas, que son ricos en vitamina C, y otros con vitamina B1, vitamina B2, etc. Lentejas, garbanzos y frijoles, que son ricos en minerales. Claro que cada uno de los alimentos contiene algo que otros también contienen, pero el caso es que son específicos y recomendables, ya sea para ser nutrido con proteínas, vitaminas o minerales. De igual modo, aunque un sermón sea de propósito doctrinal, puede contener algo de aliento, de ética, de consagración, devoción o cualquier otro de los propósitos generales. Sin embargo, siempre siempre debe tener un énfasis muy específico. La clasificación de los sermones, estoy en el inciso A, la clasificación de los sermones de acuerdo con su respectivo propósito general ayuda al predicador a mantener un énfasis equilibrado en su programa total. La definición del propósito específico de cada sermón asegura la variedad de tratamiento dentro de la esfera de cada uno de los propósitos generales. Por ejemplo, propósito general de aliento. Aliento ante problemas económicos. Aliento ante problemas en la iglesia. Aliento para alcanzar metas. O sea, siempre es de aliento, pero hay que dar aliento. El propósito general es aliento, pero hay que dar aliento para diferentes cosas. Y el texto que vayamos a escoger debe de tener que ver con el aliento que queremos dar. Si vamos a dar aliento para los asuntos económicos, debemos buscar un texto que se preste para ello. También aliento para problemas en la iglesia, también debemos buscar un texto que esté lo más cercano posible de ese propósito específico. O el aliento para alcanzar las metas, también debe tener un texto apropiado para que sea específico de las metas.
pero ya sea que sea aliento para la economía, aliento ante problemas en la iglesia o aliento para las metas. O sea que esos son los específicos. Problemas económicos, problemas en la iglesia, aliento para alcanzar las metas, esos son los propósitos específicos. Pero el propósito general es el de aliento. Y también es lo mismo en el caso de un propósito general de doctrina. Pero, ¿sobre qué? Lo específico es, voy a hablar de doctrina, pero ¿de cuál doctrina? O sea, mi propósito general es doctrinal, ese es el general. Pero, ¿de qué voy a hablar? De justificación, de santificación, del gobierno civil, o sea, ¿de qué tipo de doctrina? Ese tipo de doctrina, ese es el específico. ¿De acuerdo? Entonces, regresamos un poquito para ver otra vez el ejemplo de la página 20. Regresamos un poquito. Entonces dice, entre la lista de propósitos generales, el primero será considerado como un sermón de... Aquí es diferente el asunto, porque aquí entre la lista de propósitos generales, el primero, el primero que va a ser para los que se van los que se van a ir. Entonces el pastor, ya vimos que el pastor analiza la situación y ve que los que se van serán tentados a descuidar su vida espiritual y los que se quedan se entristecerán. Entonces el propósito general para los que se van es de consagración. Los que se van de consagración y los que se quedan será de aliento, porque los va a alentar a que van a seguir adelante aunque se vayan los demás, porque los que se quedan van a estar tristes. El pastor analiza la situación y ve que los que se van serán tentados a descuidar su vida espiritual. Necesitan un mensaje de consagración. Y los que se quedan se van a quedar tristes por la ausencia de los que se van. Entonces necesitan un mensaje de aliento. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora llegamos al número 2. Aquí estoy, ahora estoy en la parte de abajo de la página 22. En la página de abajo, en la parte de abajo de la página 22. Aquí está el número 2. Y dice, la formulación del propósito específico del sermón exige determinar cuál es la más apremiante necesidad espiritual de la congregación a la cual el sermón va a ser predicado. Repito, número 2, la formulación del propósito específico del sermón exige determinar cuál es la más apremiante necesidad espiritual de la congregación a la cual el sermón va a ser predicado. Por ejemplo, le vamos a predicar a jóvenes, le vamos a predicar a damas, le vamos a predicar a la congregación de diferentes edades. ¿Qué es lo que le interesa de manera general a la congregación? Lo que necesita. Es como que vamos a dar alimento en la cocina de una casa, ¿no? Entonces, pues ya le dimos mucha vitamina, no sé, vitamina D, pues ahora necesita un poco de vitamina C o necesita un poco, no sé, determinada alimentación, pero debe ser balanceada. Entonces yo tengo que ver
qué es lo que he estado predicando, qué necesidades están surgiendo, y por eso yo voy a fijarme en todo eso de la necesidad de la congregación para estar predicando. Entonces el propósito específico debe corresponder siempre a esta necesidad particular que tiene la iglesia en la que yo voy a predicar. Hay algunas necesidades que son generales, que a donde quiera que yo vaya a predicar puede haber alguna necesidad. Cuando un pastor me invita, en mi caso, como alguien me invita a predicar en su congregación, yo le pregunto, pastor, ¿de qué tema quiere usted que yo hable? ¿Cuál es el propósito? Entonces, cuando el pastor tiene algún tema que se debe tocar, algún propósito o una necesidad, cuando quiere llenar una necesidad en particular, él me dice, pues necesitamos un mensaje de aliento, necesitamos un mensaje que promueva la evangelización, en fin, me dice. Ahora, cuando no tiene alguna necesidad específica, me dice, bueno, el tema es libre, hermano, el tema es libre. Ah, bueno, ok, entonces yo predico un sermón que sea de interés general, ¿no? Busco un propósito que sea general, que todo el tiempo puede hacer falta en cualquier congregación. Muy bien, entonces el predicador necesita preguntarse, ¿cuál es la necesidad más urgente de mi audiencia? Por eso le hago pregunta al pastor que me está invitando. ¿Cuál es la? Ya me dijo él, entonces yo voy. Ya sea que él me haya dicho de qué quiere que hable o que me diga que no hay preferencia, entonces yo voy a predicar algo que pueda ser general. Bueno, responder a esta pregunta no es fácil por el carácter heterogéneo de la congregación, que por lo general se compone de una mezcla de creyentes y de personas no salvas. O sea, hay niños, hay personas de edad madura, hay solteros, hay personas casadas, y todo esto lo tengo que tomar en cuenta. Bueno, generalmente, bueno, nosotros tenemos a los niños aparte, pero aún así hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos, hay diferentes, y tengo que buscar la manera de estar predicando de una manera que se pueda este, suplir las necesidades de todas las edades. A veces se puede en una sola predicación, pues que sea general para todas las edades, pero a veces no se puede. A veces les vamos a predicar como para unos, otros para otra cosa, porque también hay gente nueva, recién convertida, hay gente que son cristianos ya maduros. Entonces, todo esto tiene uno que analizarlo antes de predicar. Entonces, pero se nos facilita cuando nos dicen, vas a hablar para los matrimonios, o para las damas, o para los adolescentes, para los jóvenes, en fin, es así un poco más fácil porque ya me están diciendo de qué edad son las personas a las que le voy a hablar o de qué género. Muy bien, y a esta diversidad de edad, culturas, condiciones e intereses hay que agregar la complejidad de las necesidades espirituales que en un momento dado pueden existir en el corazón de cualquiera de los individuos que forman parte de la congregación. Porque cada persona, pues, aparte de que son de diferentes edades y géneros, existen diferentes necesidades. Y tenemos que estar
ameritando siempre como que pueden necesitar las ovejitas para poderles predicar. ¿Cómo puede cómo puede el predicador estar seguro de atinar? Bueno, ya estoy en la página 23, en el tercer párrafo. ¿Cómo puede el predicador estar seguro de atinar en la determinación del propósito que debe regirle en la preparación de su sermón para el próximo domingo? Cada cabeza es un mundo y cada predicador tendrá que echar mano de su propia creatividad. Pero veamos algunas sugerencias. Primero, indispensable, buscar la dirección de Dios. Hay que ponernos como regla inquebrantable empezar, continuar y terminar con oración en la preparación del mensaje, en la preparación del sermón. Hay que ver que hay que orar antes, durante y después. Hay que estar orando siempre. A semejanza de Salomón, hemos de decir, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Así que da pues a tu siervo corazón entendido para discernir. Así dice en Primero de Reyes 3, 7 y 9. Ante esta dependencia de Él, el Señor suele responder con ráfagas de iluminación que ayudan eficazmente a determinar el propósito específico de la predicación. Todo el que alguna vez ha predicado siguiendo esta regla sabe de qué estamos hablando. Hermanos, alumnos, de verdad es algo maravilloso porque uno no conoce los corazones de los hermanos que están en la audiencia. ¿Qué necesidad tiene alguno? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y Él nos guía para las palabras que vamos a decir, nos guía con los textos bíblicos que vamos a necesitar. Todo está en manos de Él, es maravilloso. Ahora, en esto que habla aquí de las ráfagas de iluminación, es algo hermosísimo, porque ustedes lo verán cuando empiezan a preparar sus reflexiones, van a darse cuenta de que ustedes oren siempre, antes, durante y después. Oren siempre porque es algo maravilloso, porque te vienen las ideas, te vienen los textos, de verdad es algo milagroso, no hay nada como que lo hagan, escojan un texto y procuren hablar de él, pero tomen en cuenta todas las cosas. No solo se trata de orar, pero sí hay que orar. Tenemos que estudiar, todo esto que estamos viendo ahorita, muchas de esas cosas que estamos viendo hay que estudiarlas, no nos van a venir solitas a la mente, porque Dios quiere que nosotros también participemos, pero nosotros, como en todas las cosas, tenemos que hacer nuestra parte y Dios hace su parte. La parte que nos toca hacer a nosotros no la va a hacer Dios, porque no quiere, no porque no pueda, sino porque no quiere. Esa es nuestra parte. Pero la parte que hace Él, nosotros no la podemos hacer. Así que nunca podemos estar presumiendo de que yo estudié más, yo sé mucho. No. Aquí no hay lugar para eso. Porque por un lado sí tenemos que estudiar y estudiar mucho. Pero por otro lado, el mucho estudio no nos va a hacer buenos predicadores, sino es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Así que hay que tomar muy en cuenta todo esto. Y entonces
El inciso A es que debemos buscar la dirección de Dios. El inciso B es que hay que esforzarse por conocer la naturaleza humana en general, la naturaleza humana en general y la condición de los miembros de nuestra congregación. Bueno, hay que tomar en cuenta todos los aspectos. Primeramente, hay que meditar. Parte de llegar a conocer cómo es la naturaleza humana es analizarnos a nosotros mismos. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo soy yo? No, la gente no lo sabe, pero yo sí. Y hay muchas cosas que a todos nos pasan de manera general, a todos, en diferentes momentos tal vez, pero algunos a veces pues están tristes, están alegres, a veces están tentados. O sea que todos pasamos por ese tipo de cosas. Nos enfermamos, a veces tenemos escasez, a veces aunque tengamos muchos recursos materiales, en algún momento nos puede hacer falta porque necesitamos más de lo que tenemos. Y no es porque seamos ambiciosos, es porque tener te demanda luego a veces tener más, pero no por ambición, sino porque es realmente, sobre todo si eres un empresario, pero si tienes poco también, a veces necesitas, o si eres de la clase media también, y en cualquier momento tenemos pues un imprevisto, o sea, pero eso nos pasa a todos los humanos. Hay cosas que no nos pasan, ¿no? No a todos los humanos, pero hay muchas cosas que en general a todos nos pasan. Entonces necesitamos estar muy conscientes de cómo somos los humanos y debemos conocer la condición particular de aquellos a quienes les vamos a hablar, ¿no? Porque nosotros debemos ver las cosas no como juzgando a la gente, sino viendo lo que les pasa como su necesidad, no como su pecado, no. Nosotros estamos, el pecado que vemos en las personas lo debemos considerar como necesidad espiritual, no criticando, porque ya sabemos que todos somos pecadores, pero tenemos diferente tipo de tentación. A veces alguno es un poco fuerte en alguna en algún pecado, pero es débil en otro. Y entonces cada uno de nosotros tiene su, pues, como dicen, su talón de Aquiles. Pero el caso es que nosotros debemos estar conscientes de todo eso. Por eso el Señor nos manda a predicar a los ángeles, porque los ángeles no padecen todo eso que nosotros padecemos. Nosotros los humanos vamos a predicar a los humanos, porque ellos, los demás, son como nosotros. Aunque digamos, no, yo no soy como este. Bueno, no somos exactamente como los demás. Somos en cierta forma, todos somos diferentes. Pero en otra forma, sí, somos iguales. Todo en general, todos somos pecadores. Todos somos imperfectos. Todos tenemos necesidades. Entonces, en ese aspecto, somos, eh, somos personas que tenemos necesidades y debemos esforzarnos nosotros los predicadores a conocer la naturaleza humana. Es algo así como saber algo de psicología. Bueno, entonces primero vamos a ver que necesitamos la psicología bíblica. Aprendamos a ver lo que hay entre líneas en la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, ¿qué estaba experimentando la oveja antes de encontrar aliento en la vara y el cayado de su pastor? Estoy hablando del Salmo 23, versículo 4.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bueno, pero ¿qué estaba pensando? Vamos a ponernos en el lugar de la oveja. El rey David, él fue pastor de ovejas y él conocía bien cómo era este trabajo. Y él en este salmo está hablando de que ahora él es la oveja y el Señor es su pastor. Así que él se está poniendo en lugar de la oveja, ¿no? Entonces, pero eso es muy importante para poder predicar. Y luego, ¿qué sentimientos son evidentes? Este es un ejemplo, el de la oveja, ponerse en el lugar de una oveja. O sea, bueno, este es el ejemplo que vemos aquí con el rey David y el Salmo 23 y todo, pero a lo mejor nosotros tenemos otras experiencias de otros temas, de otras cosas, y también eso tenemos que aprender a hacer las comparaciones bíblicas, espirituales, cosas materiales entre espirituales, y tenemos que ir aprendiendo este tipo de cosas. Aquí estoy hablando, yo le llamé a esto psicología bíblica, bueno, porque es una manera de entender a las personas o a los animalitos o lo que sea necesario. Ahora, aquí hay otra pregunta diferente, de otro pasaje. Ahora vamos a hablar del pasaje de Lucas 15, del 29 al 30. Es este que dice: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces, ahora la pregunta que tenemos aquí arribita es: ¿qué sentimientos son evidentes en el hijo mayor, hermano del hijo pródigo, cuando habla con su padre? O sea, ¿qué sentimientos saltan a la vista? Bueno, pues ninguno era bueno, desde luego. Este hijo parecía mejor que el otro porque este no se fue, no gastó su herencia y todo eso que parecía que era muy bueno. Él se consideraba mejor que el otro que se había ido antes y que abandonó, que gastó su herencia y todo eso y abandonó a su padre. Pero cuando está hablando podemos nosotros captar ahí. La Biblia no lo dice, la Biblia no lo dice, pero nosotros lo podemos interpretar. Porque primeramente él dice: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Es cierto eso? ¿Será cierto? ¿Será que un hombre de no sé cuántos años tendría, 25 años tal vez, y ese de 25 años, en tantos años, nunca había desobedecido a su padre? Este hablaba como un fariseo. Realmente esta parábola fue realmente fue dicha por el Señor Jesucristo, porque estaba haciendo una comparación entre los fariseos y los hombres y mujeres pecadores, como borrachos, prostitutas y todo. Entonces esos estaban representados, los borrachos y las prostitutas y los publicanos y todos estaban representados en el hijo pródigo, pero los fariseos estaban representados por el hijo mayor, que se sentía mejor que el otro, pero sabemos que no. Entonces, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Como que aquí suena a envidia lo que está diciendo, suena a celos, suena a envidia, no, no está de acuerdo, está enojado. Estamos viendo que no ama a su padre,
hasta los criados se alegraron de que regresó el hijo pródigo. Pero, pero él no se alegró, al contrario, él estaba enojado. Debería de unirse a la alegría de su padre y a la alegría de los siervos, pero no, él estaba envidioso. Pero cuando vino tu hijo, hasta parece que estoy escuchando que le dice las cosas a su papá con ese tonito de que tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. Esa es una cosa que uno hace cuando está queriendo exaltar la maldad del otro al que uno está acusando, que ha consumido tus bienes. No te das cuenta que consumió tus bienes con rameras, o sea, como subrayando la maldad del otro. Pero eso sí, cuando él vino, pues hiciste matar el becerro gordo. A eso sí, a mí no me diste ni el más flaquito, pero a él le diste el más gordo. Pues ya sabemos que el padre le contesta, bueno, pues tú no has comido ningún becerro porque no has querido, pues aquí los has tenido y son tuyos, podrías disponer de ellos, no necesitarías que yo te dé algún becerro, pues si tú los tenías todos los que quisieras. Entonces todo eso necesitamos analizarlo, es muy importante. Y también observarnos a nosotros mismos. En una ocasión le preguntaron a un sacerdote quién era a este sacerdote, le preguntaron a un sacerdote que era un predicador famoso, ¿cómo siendo usted sacerdote, porque era un sacerdote, cómo puede usted, cómo siendo usted sacerdote, puede conocer de manera excelente la pecaminosidad de los seres humanos? A lo que él respondió: conozco la pecaminosidad del género humano porque conozco mi propio corazón. Claro, en realidad no tenemos que conocer tanto a la gente, necesitamos observarnos a nosotros mismos. ¿Cómo somos? Aunque hay un dicho por ahí que dice que cree el león que todos son de su condición, pero se dice como que no son así, pero la verdad es que realmente todos estamos cortados con la misma tijera, o sea que todos somos pecadores. Eso en la calle, en el mundo, la gente no lo acepta, pero la verdad es que nosotros sabemos que todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, porque lo dice la Biblia. Por lo tanto, nosotros al examinarnos a nosotros mismos, conocemos mejor a toda la gente. Y por último, estamos entrando a la página 24. Y otra cosa que debemos hacer es observar a la congregación. Entonces hay que interesarse en conocer las circunstancias que viven las personas a quienes les predicamos. También hay que conocer lo más posible su historia, interactuar con ellas, escucharlas, conocer acerca de lo que les gusta, lo que les molesta, sus motivos de oración. Y bueno, en la medida que podamos, también debemos visitarlas, pero con buenos fines, no visitarlas nada más como para chisme y algo así, no. Esto se trata de, aquí ya es, todo esto es para servir a Dios y a nuestros hermanos. Tenemos que cuidarnos de no caer en la tentación de ser chismosos. Y es más, una
una cualidad que es indispensable para alguien que predica o que da estudios es la discreción. Tenemos que ser muy cuidadosos con la discreción porque si no somos discretos, echamos a perder todo lo bueno que podamos estudiar, que podamos orar, que podamos hacer. Una indiscreción puede echar a perder todo nuestro trabajo. Eso apúntenlo con letras en rojo para que no se les olvide. Es indispensable la discreción. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Entramos a la página 24 y pues la próxima semana seguiremos con aquí el punto número 3, en la página 24.3. Que Dios les bendiga.